Hola, ¿qué tal? Estamos con Dave Harris, coach holístico. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Hola Jessica, un gusto. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Entonces vamos a empezar. Tu nombre es Dave Harris Dave y Harris, exactamente. nos podrías contar de dónde vienes, Claro cuál que es tu sí. formación. Pues muy bien, mi nombre es Dave Harris, yo soy francés, vivo en México, bueno, ya tengo muchos años ya viviendo en México, soy coach holístico. Decidí emprender ese camino del coaching cuando noté que había una gran demanda, sobre todo por este tipo de servicio que no existe en la actualidad. Entonces, en base a esto, pues emprendí diferentes estudios, muchos desde el autoconocimiento, muchos desde el ser autodidacta y en función a esto, pues a recompilar diferentes estudios clínicos y demás, porque el coaching holístico también está basado en la ciencia, en la evidencia, pues se pudo ver, ¿no? Cómo se estaba atendiendo diferentes patologías hoy en día, especialmente en el ámbito crónico, y cómo pues nada tenía una tan simple y sencillo como el reflujo ácido. Entonces, en base a esto, al separarnos de lo que es un servicio médico como tal, porque el coaching no es un servicio médico, se pudo identificar que las causantes de las enfermedades crónicas, pues no era un problema como tal, no puedo decir así, sino que un problema de cambio de hábitos y de cambio de vida, cosa que pues tenemos que hacer nosotros para poder pues encontrar, digamos que una verdadera solución o un verdadero camino hacia la sanación, si lo puedo decir así. Muy bien. ¿Y nos podrías comentar qué tipos de cambios son esos a los que te refieres? Sí, por supuesto. Bueno, todos los cambios en cuestión de hábitos son fundamental desde la alimentación. Es decir, hay dos premisas desde la alimentación. La primera es que hay que darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Nuestro cuerpo descompone todos los alimentos en nutrientes esenciales, que vienen siendo minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Y la segunda premisa es que no hay que darle lo que no necesita, que viene siendo sobre todo alimentos proinflamatorios, incluso cancerígenos que consumimos, ¿no? Desde ahí tenemos pues las carnes procesadas, como el jamón, etcétera, pues esas carnes tienen nitritos adentro. Los nitritos cuando los ingerimos se convierten en algo que se llama nitrosamina y la nitrosamina es un. Cuando comemos carnes rojas, mucha gente dice que la carne roja está vinculado al colon, pues no es tanto la carne roja como tal, porque si no, pues todos tendrían de colon, porque pues, yo creo que todos consumíamos eso, pero el tema es cómo se cocina. Si se cocina muy bien hecho, bien cocido, pensamos que las marcas de la parrilla justamente, pues es puro carbón, pero no, tiene algo que se llaman aminas heterocíclicas y también es un conocido. Entonces, en base a esto, son muchas las cosas que hay que dejar de darle a nuestro cuerpo y a veces muchas prácticas que pensamos que son saludables, sobre todo, y que no lo son. Una práctica, por ejemplo, saludable o que pensamos que es saludable es el consumo del aceite de oliva. El aceite de oliva o cualquier aceite en botella, cuando está en contacto con oxígeno, empieza un proceso oxidativo. Entonces, a la hora de consumir aceite de oliva, pensando que la dieta mediterránea es muy buena y demás, pues estamos virtiendo radicales libres en nuestro cuerpo y estamos causando un daño oxidativo, lo cual nos lleva a tener un endurecimiento en las arterias, que a su vez eleva la producción de nuestro hígado de colesterol y pues tenemos como que complicaciones a la raíz de ello, ¿no? Entonces, es también desmitificar, romper esos mitos que existen basado en la ciencia nuevamente, como otro mito que incluso la comunidad ha lanzado es el no consumir sal, diciendo que la sal está vinculada con la hipertensión arterial. Pero la sal, o sea, obviamente no refinada, una sal orgánica, automáticamente al consumirla, pues es el cloruro que necesitamos para poder producir ácido clorhídrico, que es el ácido de nuestro estómago, y para que la digestión funcione. Entonces, todo esto es lo que tenemos que como que reeducar, si lo puedo decir de una forma, romper mitos y cambiar hábitos desde la alimentación hasta también gestión emocional. La gestión emocional es muy importante. ¿Por qué? Pues porque diría yo que un 80%, si no es más, de las enfermedades encuentran como que su desencadenante en una emoción mal gestionada. Entonces, muchas veces podemos sentir algo, pues lo hemos escuchado, ¿no? Es que hay mucho resentimiento, entonces en base a eso, pues me dio o tuve un susto muy fuerte y desarrollé. Todo esto sí afecta a nivel físico. Nuestras emociones mal gestionadas ocasionan pues digamos que un proceso físico en nuestro cuerpo, especialmente, por ejemplo, el miedo, el estrés y demás, hacen que nuestras suprarrenales producen el cortisol, que es la hormona del estrés, que viene siendo un sinfín de destroces en el cuerpo,
Bueno, destroces entre comillas, porque si estamos en una situación de peligro, por ejemplo, si nos persigue un perro rabioso en la calle, pues ese cortisol va a hacer que toda nuestra energía vaya a brazos y piernas para poder huir y escapar de ese perro. Pero si vivimos como hoy en día, todo el tiempo estresado, cuando nos levantamos en la mañana, cuando llegamos al trabajo, cuando comemos, cuando nos vamos a acostar a dormir, y ese estrés es constante, constante, estamos reprimiendo nuestro sistema inmune y también estamos en una situación en donde no hay un crecimiento y un desarrollo celular adecuado. Entonces, el vivir estresado, pues no es una solución. Y yo siempre lo he dicho, lo pudimos ver en tiempos de eso como una de miedo. Quisieron asustar a toda la gente. ¿Por qué? Pues que eso reprimían su sistema inmune hasta cierto punto. Entonces, esto no es la forma de abordar las cosas y obviamente el coaching holístico abarca todo eso. Es un servicio integral. Muy bien. ¿Qué opinas de las personas que son vegetarianas? Yo no, o sea, está muy bien, obviamente nuestro cuerpo requiere de un cierto número de proteínas, obviamente con una persona enferma, digamos que algo agudo como una gripa, influenza o algo así, pues nuestro sistema inmune, que es como la policía de nuestro cuerpo, pues ataca ese invasor, ese bichito, ese virus y demás, y nuestro sistema inmune, bueno, nuestras defensas están hechas de proteínas. Por eso pues desde el tiempo de nuestras abuelas y antepasados, pues ¿qué nos daban? Nos daban el caldito de gallina, ¿no? O algo así, porque pues es una aportación en proteína que favorecen la recuperación rápida y sí lo hace. Pero hay otras fuentes de proteínas. Entonces, por mí no hay ningún problema. Al contrario, una persona puede aplicar el estilo de dieta que quiera siempre y cuando le dé a su cuerpo los nutrientes esenciales que necesite. Obviamente una dieta específica hoy en día permite pues tener una aportación variada, si lo puedo decir de una manera, pero es un hecho que ya no están los nutrientes esenciales en nuestra alimentación, por desgracia. Aunque comamos puras verduras y demás, hoy en día, pues todo es una industria, todo gira alrededor de dinero, no se tiene los intereses de salud de las personas en mente, sino que se tiene los intereses económicos de la empresa que vende sus verduras. Entonces venden por kilo y no por calidad nutritiva. Para poder favorecer esto, usan herbicidas, pesticidas, el glifosato, por ejemplo, que es un cancerígeno y demás. Entonces, al hacer esto, lo que hacen es que están matando toda la bacteria que está en la tierra, una bacteria necesaria que justamente procesa y digiere los nutrientes, los minerales, para que las plantas lo puedan absorber y tengan un alto contenido, y pues impiden ese proceso. Entonces, pues es un hecho que hoy, por ejemplo, pues una naranja no nos da ni la mitad de la vitamina C que nos daba hace 50 días, 50 años, ¿no? Y, y por desgracia, pues sí hay que suplementar. Ok. Entonces, ¿qué nos recomiendas ahora en este planeta en donde todo está procesado y que, por ejemplo, todo lo que es verduras, frutas, están producido en base a, pues, transgénicos, ¿verdad? También, porque también eso es, tenía yo una amiga, que tengo una amiga que es ingeniera agrónoma y me decía, es que todo tiene transgénicos. Ella una vez se dio hace unos, ¿qué? 15 años o más, un poquito más, se dio a la tarea de productos transgénicos porque ella iba a empezar a hacer una dieta donde, libre de transgénicos y me dice que no hay nada. ¿Cómo podríamos entonces poder suplementar para compensar esa parte? Aquí yo, bueno, obviamente yo doy sesiones de coaching pues a nivel mundial. Tengo clientes tanto en Estados Unidos como en Colombia, Venezuela y demás, y en México también, pero en México busco salir a las comunidades. Entonces, hago sesiones diarias, o sea, jornadas y demás, y pues he podido visitar varias partes. Y, por ejemplo, este fin de semana me voy a Guerrero, a Chilpancingo, a la ciudad de Chilpancingo, después a Acapulco. Y cuando me platican justamente las personas en Chilpancingo que ellos viven afuera de la ciudad, viven en una granja, que ellos tienen sus propios pollos, sus propios animales, tienen su propio huerto, cosechan su propia fruta, verdura y demás. O sea, yo les digo qué afortunados están, la verdad, qué afortunados están de poder tener esto y tener esa fuente, aunque a lo mejor no tiene la calidad nutritiva, aunque es su propio terreno y no use herbicidas, pesticidas, porque pues los minerales no están, o sea, en total son 60 minerales que necesitamos, pues no están los 60 en todas las partes de la Tierra, ¿no? En un lugar específico. Entonces, aunque no esté todo esto, por lo menos no se están intoxicando. Por lo menos no están con un alimento que está causando un perjuicio. No están consumiendo procesados y demás. De hecho, apenas ahorita estamos haciendo un pequeño documental sobre. Y el episodio 2, que justamente sale hoy, que se va a publicar,
pues hace ese análisis de un doctor irlandés, el doctor Dennis Burkitt, y el doctor Burkitt lo que él hizo en sus estudios es que se fue a África, a diferentes comunidades rurales de África, en donde empezó a comparar las enfermedades occidentales como más con justamente lo que tenían en esas aldeas. Y no estaban esas enfermedades, no tenían eso, tenían otras posiblemente por pues falta de higiene, medidas de saneamiento y demás, pero como tales esas enfermedades no las tenían y todo se fue justamente al tipo de alimentación que llevaban. O sea, en las comunidades rurales de África no hay en cada esquina, no hay un supermercado, no hay todo lo procesado, no está lo hecho por el hombre. O sea, lo que yo suelo decir a las personas como regla general es, si está hecho por el hombre, no te lo comas. Si viene en una bolsa, en una caja, no te lo comas. O sea, procura ir a tus mercados locales. Muchas veces, por ejemplo, yo aquí donde vivo en Puebla, hay un mercado en las afueras, por Cholula, donde voy mucho, y yo busco las marchantas que solo venden un tipo de fruta o un tipo de verdura, porque sé que lo sacaron de su jardín, que lo llevaron ahí y no fueron a la central de abasto a surtirse, donde justamente pues todo está pues rociado de herbicidas químicos y demás. Entonces esas personas es a las que les compro. Y también busco que la fruta no se vea hermosa, bonita, como si fuera pintada y llena de cera y demás. O sea, yo busco que si el pajarito le dio un lleguecito, entonces a mí ese es el que yo me quiero comer, ¿no? De alguna forma. Entonces, hay que tratar de tener esos buenos hábitos. Es muy difícil hoy en día, sobre todo, uno, por la falta de disponibilidad, o sea, hay que buscarlo. Dos, sí es cierto que en supermercados venden alimentos orgánicos. ¿Hasta qué punto podemos confiar en ello? Eso es tema para otro debate, pero pues es mejor, digamos, que intentar esto, a pesar de que es un poquito más caro. Y tres, obviamente, pues enfocarnos en eso, ¿no? Darle la prioridad a esta parte de salud que no sea procesada. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Nuestras células se renueven constantemente. Nacen y mueren y tienen su ciclo de vida. Entonces, cuando pasa un año, o sea, de aquí a otro año, todas nuestras células se habrán cambiado. Tenemos un cuerpo literalmente nuevo a nivel celular. Entonces, cada bocado, cada comida, cada cosa que ponemos en nuestra boca contribuye justamente a ese cuerpo nuevo que tenemos. Entonces, para mí es importante recordar eso todo el tiempo, estemos o no estemos enfermos, porque es la mejor prevención. Si la mencionar se enfocara en la prevención, no estarían en una industria donde están haciendo fármacos de manejo de síntomas, sino estarían en una industria nutracéutica en donde están pidiendo a la gente suplementar con lo que su cuerpo necesita para funcionar como la naturaleza lo prevé. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también, bueno, ¿qué opinas sobre el deporte? El deporte es muy bueno, obviamente el movimiento es necesario, hay que hacer ejercicio, pero lo que también siempre digo es que el ejercicio sin la nutrición adecuada, entonces hay que tomarlo en cuenta. Apenas hice un video donde justamente hablaba de este fenómeno, ¿no? Donde podíamos ver que muchos atletas, por ejemplo, pues jóvenes, y luego vemos una persona con un cierto sobrepeso que se la vive enfrente de la tele, en el sillón, sin moverse y demás, y puede vivir hasta los 70, 80 años o más. Entonces, aquí el fenómeno, pues, ¿cómo nos explicamos eso, no? De alguna manera, pues es simple y sencillo. El atleta está sudando cuando hace ejercicio y está sacando todos esos minerales, pero no los está reponiendo. Ahora, la persona que está en una vida completamente sedentaria, frente a la tele y demás, pues no suda, no saca todo eso. Entonces, su gasto, digamos que mineral y de nutrientes esenciales es mucho menor al del atleta y por lo tanto, pues sus reservas se queman mucho más lentamente, si lo puedo decir de una manera. Entonces, es fundamental. No estoy diciendo que hay que ser sedentarios para nada, no me malinterpreten, pero lo que estoy diciendo es que la nutrición esencial es fundamental. Fundamental, es lo primero que tenemos que ver. Y todos estamos desnutridos hoy en día. Todos tenemos una carencia específica y esas carencias es lo que nos lleva justamente a desarrollar síntomas que pues después le ponen una etiqueta de esto en sí es la crónica como tal. Son dos los tipos de enfermedad, la aguda o la crónica. La aguda es una infección pasajera, es un bicho, es un virus, es una bacteria, es algo que nos ha afectado. Ahí sí acudimos con el doctor generalmente pues ahí su arma secreta es el antibiótico y demás, y luego pues sanamos. Luego la enfermedad crónica es otra cosa. La enfermedad crónica no tiene su causante, digamos que externo. El causante de la crónica está dentro de todos nosotros, está dentro de cómo hemos llevado nuestra vida, cómo hemos llevado la gestión de nuestras emociones y qué dieta hemos tenido y qué le hemos dado a nuestro cuerpo a lo largo de los años. Por eso, las crónicas no se desarrollan de un día para el otro, no amanecemos un día
Esto se fue desarrollando durante años porque fueron años de malos hábitos en la vida y el origen está ahí. Entonces, solo atendiendo el origen, o sea, la etiología, se puede revertir una situación. Cuando acudimos con alópata hoy en día por un tema de crónica, pues por desgracia ni siquiera le interesa lo que comemos. ¿Cuántas veces he hablado con clientes que cuando les digo, bueno, ¿y tu te dio dieta? Ah, no, me dijo que siguiera comiendo lo que quiero. Y un paciente con ejemplo. Entonces yo me quedo, no es posible, hay que cambiar todo eso porque ahí radica justamente la raíz de todo eso. Pero mencionar, ellos nada más tienen un abanico de servicios, de terapia, si lo puedo decir así, en temas de, pues es cortar, envenenar o quemar, que es radiación, cirugía o si no funciona, el paciente, lo mandan para su casa y si funciona, pues entonces qué bueno, eres de los afortunados, ¿no? Pero no cambian su estilo de vida, no lo apoyan a nivel de gestión emocional, no trabajan sus hábitos, no le preguntan cosas tan simples y sencillas como, por ejemplo, pues, ¿por qué crees que te dio esa enfermedad? ¿No? O sea, porque la persona lo sabe, siempre lo sabe. Puede decir, es que en ese momento pasó esto en mi vida y no logré con este sentimiento, no logré con esta pena, con esa tristeza, o simple y sencillamente, pues la verdad es que me he descuidado en mi alimentación y comía todos los días, por ejemplo, ¿no? Para decir otra cosa. Entonces, la situación está ahí. Crónicas, honestamente, pues la medicina convencional solo ofrece un manejo que puede ser necesario si hemos dejado pasar tanto tiempo que ya manejamos niveles muy peligrosos de glucosa en la sangre en un por ejemplo, pues entonces sí o sí se tiene que controlar ese paciente, porque si no se le controla, pues puede digamos que la consecuencia drástica de la enfermedad crónica a lo largo de tantos años. Entonces sí tiene su lugar, pero eso no atiende el origen, no atiende el por qué y qué tiene que cambiar justamente pues para recuperar una función corporal como la naturaleza lo prevé, ¿no? Si lo puedo decir así. Claro. ¿Y crees que es importante la nutrición desde el nacimiento? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿tú qué opinas? Por ejemplo, ¿tú piensas que o crees que alguna enfermedad crónica se puede desencadenar por la mala nutrición en la infancia? Sí, por supuesto, definitivamente. De hecho, por ejemplo, hay varios estudios que han demostrado la presencia de células de la leucemia en niños que tienen justamente. Entonces, el consumo de leche que fuera infectado y demás puede desencadenar esto. Luego, pues muchas personas, o más bien, de los pretextos favoritos de los médicos alópata es que es genético. Entonces dicen, no, es que el origen es genético, está en tus genes. ¿Esto qué hace? Cuando se le dice a una persona que su enfermedad o lo que tiene en salud es genético, le están quitando todo el poder posible para que pueda él tratar de buscar una solución o sanar. Le están diciendo, no es tu culpa, así naciste, llevabas el gen y por desgracia te tocó pues lo malo, ¿no? Entonces, pues esa persona va a decir, pues entonces pues no me queda de otra, tengo que hacer lo que me dices, tengo que tomar mi pastilla toda la vida, tengo que seguir los tratamientos toda la vida y pues ni modo, es lo que me tocó. Pero nunca preguntamos a esta persona, bueno, ¿y cuál es el gen? ¿Y en qué cromosoma está? ¿Y qué estudio lo comprueba? ¿Y por qué entonces, si es genético, gente se cura? Porque pues ellos lo llaman eso la remisión espontánea. Si es genético, se supone que nadie se cura. Y si es genético, ¿por qué hay casos de hermanos gemelos que tienen exactamente la misma estructura del ADN, que uno lo tiene y el otro no, por ejemplo? O sea, todo esto, o también los clientes que a mí me han dicho, es que me dicen que mi diabetes es genético, en mi familia nadie lo tiene. Bueno, pues a lo mejor se brincaron muchas generaciones y sus antepasados sí lo tuvieron. O sea, son pretextos realmente, ¿no? O sea, como que hay algunas lagunas ahí, yo creo, que se está usando con un fin económico, por desgracia, porque lo que se busca aquí es un tratamiento vitalicio de manejo de síntomas. Sería tomar su metformina, su glibenclamida, se tiene que inyectar su insulina y toda la vida. ¿Por qué eso? Porque eso deja. Entonces, por desgracia, vivimos en ese tipo de monopolio médico que gira alrededor del dinero. Es muy feo decirlo, pero sí es una realidad. Y bueno, pues hay que nosotros tratar de hacer algo diferente, porque pues como lo decíamos, ¿no? Si hacemos la misma cosa una y otra vez, pues nunca vamos a tener un resultado diferente. Hay que probar algo diferente para tener el resultado diferente. Hoy en día vivimos tan estresados porque tenemos que pagar la renta, porque tenemos que pagar las vacaciones, porque tenemos que pagar la tarjeta. O sea, tenemos un sinfín de situaciones que nos lleva justamente a vivir bajo un estado de estrés. Entonces,
como nos estresamos tanto por eso y entonces buscamos, no, pues necesitamos dinero, necesitamos trabajar, necesitamos ir a veces 2 trabajos o 3 trabajos o demás, no tenemos tiempo para pensar en nuestra salud, que es en sí el oro que tenemos. Entonces hacemos exactamente lo mismo como que desde la parte del asiento del Sí, paciente, si lo puedo decir así, en donde pues descuidamos todo y obviamente sucede lo inevitable, es que un día después tenemos que ir con ese médico. Ese médico, si tenemos suerte, nos va a dedicar 5 minutos, nada más va a ver nuestros estudios de laboratorio, va a ver sí. qué es lo que está fuera de parámetro y nos va a dar un medicamento para manejar ese síntoma. No nos va a preguntar que por qué, que comemos, que cómo es nuestra alimentación, que trabajamos, que qué tanto nos dormimos, que si dormimos bien, que si amanecemos descansados. O sea, todo eso no le interesa, que si evacuamos bien. O sea, toda esa situación llevaría a una consulta, a una sesión más o menos de media hora, por lo menos, ya no son los 5 minutos, que en sí viene Ujú. siendo lo que dura en promedio una sesión de coaching. En el coaching tenemos que preguntar todo eso. O sea, nos metemos hasta la cocina. Les preguntamos incluso a nivel emocional. Bueno, si tienes tal patología, ¿cuándo te la diagnosticaron? No, pues el médico me la diagnosticó tal año, por ejemplo. Ok, platícame este año, o sea, ¿qué pasaba el año anterior? O sea, ¿qué sucedía en tu vida? ¿Hubo cambios, algo que te costara trabajo aceptar? O sea, todo esto se tiene que subrayar. Entonces, obviamente, no se puede dar un servicio adecuado, si lo puedo decir de esta forma, a menos que se le dedica el tiempo y se le escucha a la persona, ¿no? La medicina convencional, yo siempre he dicho que la medicina alopática está ahí para temas de emergencia, urgencia, cirugías cuando son necesarias, control de un paciente en casos de emergencia, por ejemplo, en casos de enfermedades crónicas, si llega una persona diabética con 600 de glucosa, sí o sí tienen que controlarla de inmediato. Entonces, es una atención inmediata lo que se le da y salvan la vida. O sea, es fundamental, indispensable. Pero en cuestión de enfermedades crónicas, que viene siendo el 90-95% de las razones por las cuales acudimos con un, pues entonces ahí no nos ofrecen algo verdadero, nos ofrecen un manejo de esos síntomas que tenemos. Entonces vamos con porque tiene la glucosa elevada. Bueno, a ver, eso es un síntoma. Ah, no, no, eso es. A ver, la pregunta es, si tengo la glucosa elevada y Juanito no, ¿por qué Juanito no y yo sí? Eso es lo que quiero que me explique, ¿no? De alguna forma. No, pues es genético, pero en mi familia no hay nadie. Es genético. O sea, como que nunca se enfocan en el origen, en la etiología. Porque para poder solucionar un problema, como todo en la vida, no solamente en un ámbito médico, pues hay que saber qué lo causó. Y si atiendo lo que causó el problema, es cómo lo voy a resolver. Si no sé qué lo causó, pues solo voy a ir pues manejando los tropiezos conforme se vayan presentando a lo largo de toda la vida. Pero si estoy cobrando para ese manejo, pues sí me conviene más hacerlo de esa forma, ¿no? Sí, y respecto a lo que comentas sobre la genética, yo creo, no sé, tú qué piensas, que muchas veces, pues creo que todos traemos, pues genética relativamente que si nosotros hacemos algo para detonarla, pues vamos a caer en alguna enfermedad. Y pienso que si en nuestra genética viene algo como algún gen de es responsabilidad de nosotros, como dices tú, cuidar nuestra alimentación, nuestro físico, para no detonarla. ¿Cómo ves? ¿Es cierto eso? Por supuesto. Bueno, de hecho, yo no soy fan de decir que una enfermedad crónica es genética. O sea, yo creo Ujú. que para nada. No obstante, hay que no confundir dos aspectos. Tenemos lo que es la genética y tenemos algo más que se llama la epigenética, que viene siendo la expresión de nuestros genes y la mutación de nuestros genes. Esa mutación generalmente se debe a factores externos, desde el uso del celular. Si usamos el celular todo el tiempo, las ondas electromagnéticas y demás causan daño celular y pueden modificar y afectar nuestra estructura del ADN. También, pues me atrevo a mencionar ahorita, pues está haciendo una terapia genética, para no es de ARN mensajero, que dicen que no afecta, pero no lo sabemos porque no ha estado las pruebas de seguridad suficientes para determinar pues, qué efecto tendrá dentro de 5 o 10 años. Porque no tuvimos ese tiempo, supuestamente, fue una emergencia, lo tuvimos que hacer. Pues yo me atrevo a decir que es muy probable que esto pueda alterar, digamos que también una cierta mutación o crear una mutación genética, lo cual puede desencadenar enfermedades crónicas como cáncer y demás. No digo que eso no, pero decir que nacimos con algo que es como una bomba de tiempo que está esperando explotar a lo largo de los años, no estoy de acuerdo. Eso sí, no. Entonces, como que la genética podría ser algo que carga la pistola, es lo que digo, pero a final de cuentas, el que jala el gatillo somos nosotros con nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y todo eso.
Sí, estoy de acuerdo. Y en verdad es bien interesante este tema porque así como decías, así como yo te mencionaba que había médicos que ya eran insensibles por la carga de trabajo o por X, oye, ¿verdad? Circunstancias, creo, y estoy también de acuerdo en lo que decías, que nosotros mismos nos comportamos de la misma manera y normalizamos ese estado de estrés porque es que es normal, es que cuando tú eres adulto tienes que pasar por ese estrés porque tienes que trabajar, porque tienes que estudiar, etcétera, etcétera. Y también lo normalizamos, porque, está joven, es normal. Pero yo creo que falta una educación en ese aspecto, ¿verdad? Con nuestros Por hijos supuesto. y pues, con las personas con las que tenemos contacto que son jóvenes y poder pues inculcar esto de mantener una vida saludable en todos los aspectos, de una manera integral, como decías tú, ¿no? Por supuesto. De hecho, normalizamos hasta el dolor. Eso es Sí, lo increíble, ¿no? O sea, muchas veces yo he escuchado a personas, ay, es que, ay, no aguanto mi espalda. Dije, no, bueno, ¿por qué? Vamos a ver qué está. Ah, no, lo que pasa es que también tengo 65 años. Dije, 65, pues me está diciendo que en 15 años yo ya voy por allá. O sea, no estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que la edad no es la causante de enfermedades. No lo es. Es la falta y la carencia de nutrientes esenciales que causan las enfermedades. Eso es lo que siempre he repetido. ¿Por qué? Porque ¿por qué podemos tener una persona de 80 años totalmente sana y sin ninguna enfermedad crónica y una persona de 50 con diabetes, hipertensión y un sinfín de otras afectaciones? O sea, no es la edad. La edad no tiene nada que ver. Es cierto que la edad es como que un factor de medición de tiempo que necesitamos para, pues, desgastar esos nutrientes que están en nuestro cuerpo. O sea, eso es un hecho. Pero en base a esto, pues no, la edad no tiene nada que ver. ¿Y tú crees que la depresión está ligada a la nutrición? Sí, por supuesto. Bueno, hay varios factores a tomar en cuenta. Una mala nutrición, un cuerpo mal construido, digamos que con alimentos chatarra, comida rápida, procesada y demás, nos hace sentir mal. O sea, es un hecho. De hecho, hubo un documental de fue un americano, se llama Spurlock, creo que se llamaba Super Engórdame. Y él se propuso comer comida chatarra no voy a decir el nombre, pero son los arcos dorados, durante 30 días. Y entonces, ese documental lo pueden conseguir, está en línea y demás, y durante 30 días comió puro de eso. Y entonces a los 15 días, lo primero que sucedió fue el aspecto de sentirse adicto a esto. O sea, como que desarrolló una adicción a que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y después de esto empezó con la depresión. O sea, la depresión le llegó a los 2, 3 días después de esa sensación de adicción. ¿Por qué? Porque no le estaba dando a su cuerpo los nutrientes que requería, no estaba dando justamente esos minerales, todo lo que requiere para llevar los procesos adecuados. Estaba desarrollando dolores, molestias, tránsito lento, estreñimiento, un sinfín de malestares que la verdad cuando estamos mal físicamente, si nos sentimos mal, ¿qué queremos? Nos queremos ir a acostar y que nadie nos moleste, ¿no? Si lo puedo decir de una manera, cuando tenemos gripa y demás. Entonces, eso es la situación. Si físicamente estamos enfermos, conlleva forzosamente una debilidad a nivel, digamos que, pues, mental, si lo puedo decir así, ¿no? Pero no es un tema mental. Eso es también lo otro que iba a decir. Muchas veces he visto personas que muy erróneamente dentro del canal de los sistemas o de los servicios médicos presentaban alteraciones hormonales como un hipotiroidismo y los llevaban al psiquiatra porque pues le decían, no, es que tú tienes un problema neuronal. Y dije, es que no es neuronal, es hormonal. Tienen que equilibrar esto justamente para que pues nuestra forma de ser, de sentirnos, que la depresión, la ansiedad y todo eso, pues desaparezca conforme a que todo se equilibre en nuestro cuerpo. O sea, eso es fundamental, no hay de otra. Entonces, sí está, el vínculo está sí o sí, y eso es, de hecho, es como la premisa del holismo. Estamos viendo que pues el cuerpo físico, la mente y el espíritu están estrechamente relacionados, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que a ti te interesó al principio para poderte dedicar a esto? El problema, bueno, digamos que cuando yo decidí dedicarme a eso fue por un tema muy, muy, muy personal. Teníamos una mascota que sufría ataques epilépticos, pero como hoy en día ya sabrán, pues los perros son como los segundos hijos, pues Ujú. queríamos darle todo. Entonces íbamos con el veterinario y cambiábamos de veterinario y buscamos la mejor solución y el veterinario nos daba su pastilla, no, pues dale una diaria de esto. Lo dábamos y tenía un ataque epiléptico una vez al mes. Y veíamos que no había mejor y es más empezaba a empeorar. Ya le daba cada 15 días.
Entonces volvimos con el veterinario. Oiga, pues le está dando cada 15 días ahorita. Bueno, entonces dale 2 pastillas. Le damos 2 pastillas y ya le daba cada semana. Entonces, cuando regresamos, no, pues vamos a intentar otro fármaco. Le dije, no, a ver, eso no está funcionando, estamos insistiendo con lo mismo, no nos está dando resultados y la situación está empeorando. Y si seguimos en este camino, yo lo veía venir, se nos va a morir la mascota. Entonces, no queríamos esto, nosotros queríamos cambiar drásticamente la forma de hacer las cosas. Entonces, pues ahora sí, a investigar, ir a las bibliotecas, estar checando, busqué, investigué mucho sobre la epilepsia, encontré muchos vínculos, sobre todo sobre deficiencias en vitamina B12, por ejemplo, entre otras cosas. Y entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Cambié drásticamente la alimentación de mi perra, le quitamos el pienso, todo lo que es comida deshidratada, ya nada de todo esto que está lleno, incluso de subproductos animales, o sea, está horrible cuando uno se pone a investigar lo que está en los alimentos para perros y demás. Y entonces enfoqué una dieta específica en verduras, en justamente cierta carne, cierta proteína, porque no hay que olvidar que los perros también necesitan tener 70% de carne y unos 30% de verduras más o menos, y agregando justamente nutrientes esenciales que necesitaban. En el lapso como de unos 3 a 4 meses no tuvo ni un solo ataque epiléptico, quitándole todo el medicamento. Y entonces eso fue como una pequeña cachetada en guante de seda para mí y dije, oye, pero si funciona eso para mi perrito, debe de funcionar para la gente, porque yo veo a mi abuela que está tomando un sinfín de medicamentos, veo a pues familiares, veo a la gente que cuando les preguntan, y más en Francia, ¿no? Está en la cultura de la sociedad de cuando le preguntan a alguien cuando se ve en la calle, ¿cómo estás? Aquí es, bien, ¿y tú qué tal? No, allá sueltan todo el expediente médico. ¿Cómo estás? Ay, pues fíjate que tengo esto, y no es como que no tienen esa pena de hablarlo. Entonces yo veía todo eso y dije, no, o sea, algo está fallando y algo no está funcionando aquí. Y yo veía incluso o sea, los negocios que más gente tenían hasta colas eran las farmacias. Francia es un mundo de farmacéutica. Entonces dije, no, algo no está funcionando, tenemos que cambiar esto. Entonces empecé a busqué capacitación, justamente lleva a cabo diferentes cursos justamente sobre nutrición esencial, también hábitos, lógica, pero mucho no está disponible. Entonces, incluso yo estoy pensando para el próximo año hacer como que una masterclass para empezar a formar gente en lo que yo estoy haciendo, porque no existe este tipo de formación para las personas que se enfocan en esto, y que se apoyan sobre lo que es la evidencia, digamos, científica, obviamente, ¿no? O sea, si yo digo que se requiere de un mineral como el cromo para atender problemas de metabolismo de la glucosa, aquí está el estudio que lo respalda. O sea, no es una ocurrencia. Pero lo que más podemos ver sobre todo es el resultado final. Y entonces cuando empecé a hacer esto y empecé a tener clientes y empecé a ver cómo sanaban genuinamente de algo que para mí era, o que nos decían que era incurable, pues ya me encarrilé y me fui más rápido y más rápido y más rápido. Obviamente debo tener un cierto cuidado porque me estoy yendo en contra de los intereses económicos, especialmente de la política. Entonces, pues muchísimo ruido no se puede hacer en ese sentido, pero afortunadamente yo puedo decir que encontré el propósito de mi vida, ¿no? Gracias a esos sucesos y esos eventos. Dicen que hay 2 días muy importantes en la vida de uno, el día que nazca y el día que sepa por qué. Yo ya sé por qué. Ah, muy bien, está muy bien y la verdad es muy interesante porque como dices, yo conozco personas que se dedican a atender la parte psicológica, ¿verdad? De pacientes, conozco nutriólogos, ¿verdad? Que se dedican a esto de la nutrición, conozco pues coaching, ¿verdad? Enfocados también a la superación personal, pero jamás, como dices, lo he visto integrar todo en Sí, una sola. exacto. Eso es el coaching holístico, justamente Ujú, holístico, que viene ujú, siendo lo opuesto a reduccionista, que solo se enfoca en algo. En un proceso de coaching es fundamental, de hecho, cualquier coach, incluso en superación personal, en temas laborales. O sea, el coaching, para empezar, ¿cómo sucedió? ¿De dónde surgió? Pues surgió de una necesidad. Entonces, las personas se daban cuenta que no había un servicio que les proporcionaba el resultado que buscaban, no era algo que existía, entonces, pues obviamente con lo que es la oferta y la demanda, pues sucede el servicio y alguien, bueno, lo empieza a creer y lo desarrolla. En coaching laboral, asesoría o demás,
pues se toca todo también, o sea, sí es un servicio integral. De hecho, pues muchas veces dicen, ¿no? Si tú quieres mejorar en el trabajo, tenemos que hablar también de cómo vas a mejorar en tu casa, con tu pareja y cómo vas a sacarle provecho a tu personalidad, cómo vas a trabajar esas áreas de oportunidad. O sea, es fundamental ver todo esto. No solamente es el ámbito laboral. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener esas habilidades y tenemos que, pues, vivir el día un poquito con el cliente. Entonces, es muy importante mencionar que no es un servicio médico. O sea, ningún coach va a recetar, ningún coach le va a decir que tiene que tomar tal medicamento, tal. O sea, eso es lo que hace el doctor. El coach no se enfoca en eso. El coach se enfoca en los hábitos, justamente, y el estilo de vida que lleva esa persona, cosa que ni siquiera pregunta el médico, que ni siquiera le interesa, si lo puedo decir de una manera. Entonces, en base a esto, hay que diferenciarlo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una persona que requiere atención médica tiene que ir con su médico, no con un coach. El coach lo que va a estar haciendo justamente es va a estar trabajando lo que es el origen del malestar en sentido a sus hábitos personales que lo llevaron a desarrollar esto. Voy a dar un ejemplo muy común que yo veo mucho. Una persona que me llega con diabetes. Obviamente, pues me dice, pues llevo 10 años con diabetes, llevo 10 años tomando mi metformina, mis medicinas y demás. Pero pues nada funciona, o sea, sigo con mi glucosa descontrolada, tengo picos a 200, a veces un poquito más, pues ya estoy aplicando la dieta, me dicen que cero refresco y pues estoy haciendo todo, pero no se está regulando todo, no entiendo qué está pasando. Entonces yo les pregunto, bueno, platíqueme de su vida, qué es lo que ha estado comiendo, en su familia hubo, no pregunto por un tema genético, sino pregunto porque generalmente lo que se heredan no son genes, sino hábitos. Entonces, si mamá y papá comían de una forma, pues los hijos comían lo mismo. Entonces, esa misma carencia que desarrollaron los papás es propenso el hijo porque mantiene sus mismos hábitos alimenticios. Entonces, lo primero es que hay que apagar los fuegos de la inflamación en el cuerpo de este cliente y entonces quitar los alimentos obvios que causan daño. Estamos hablando de comida frita, comida chatarra, lo procesado, todo lo que es lo que nos hace lógica si lo pensamos. No se requiere un servicio de un nutriólogo, no se da una dieta. Solo quitamos lo que sabemos que es dañino. O sea, eso es lo que sucede. Y luego, pues vamos a lo que dice la ciencia. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes es un paciente que tiene una interrupción en su metabolismo de la glucosa. ¿Por qué se interrumpió en esta persona? Pues hay que estudiar el metabolismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues el azúcar no hay que satanizarlo. El azúcar es el alimento de nuestras células. Pero hay un proceso que permite que cuando ingerimos un alimento que tenga azúcar, ese azúcar que está en la sangre, pues tenga que acabar adentro de cada célula. Entonces, ese proceso a muy grandes rasgos, ¿cómo sucede? Bueno, pues el cuerpo tiene una inteligencia, digamos que divina, por dentro, que permite llevar a cabo todos esos procesos. Cuando detecta que hay glucosa en la sangre, pues se manda una señal al páncreas que emite una hormona que es la insulina. Y el trabajo de la insulina es ir a cada célula de nuestro cuerpo, se pega a la célula, manda una señal, como si alguien tocara el timbre de nuestra casa para decir, ding dong, aquí estoy. Se abre la puerta y pues permite que la glucosa pueda entrar a grandes rasgos dentro de la célula. Eso es lo que sucede. Sin embargo, para que este proceso funcione, si usemos la metáfora con alguien que toque el timbre, pues necesita haber electricidad en la casa para que justamente el timbre suene y sepamos que están ahí. Pues en nuestro cuerpo, en nuestras células, requerimos de un mineral específico, que es el cromo. El mineral cromo adentro de la célula es lo que permite que la insulina haga su trabajo y se abra la puerta, se consuma y se lleva a cabo ese metabolismo. Si no tenemos cromo en la célula, la señal no pasa, la célula se queda cerrada y los niveles de glucosa se van a ir acumulando en la sangre y vamos a desarrollar lo que llaman diabetes. Es así de sencillo. Tenemos que atender esa carencia nutritiva. No tenemos cromo en los alimentos que consumimos, vamos a tener la carencia rápido y además, si consumimos panes y harinas y demás que tienden a desgastar más rápidamente niveles de cromo, pues lo vamos a desarrollar tarde o temprano también. Claro. Y también cabe mencionar que para poder estar en un tratamiento de lo que tú manejas, que es el coaching holístico, la persona debe de ir con toda la disposición, porque por Sí, ejemplo, yo creo que es como los alcohólicos. Tú llevas a Alcohólicos Anónimos a una persona que es alcohólica, pero no quiere, o sea, le llevas a la fuerza y la internas y todo, y podrá estar ahí 2, 3 veces, pero a lo mejor cuando salga lo primero que va a hacer es tomar una copa. Y creo sí, que es lo mismo, ¿verdad? Porque no claro, es por necesario que te supuesto. lleven a alguien a la fuerza, ¿verdad? Bueno, primero, no es un tratamiento. El tratamiento es una Bueno, palabra reservada para la comunidad médica, sí, sino que es lo que decíamos, es una asesoría, es un acompañamiento, es ujú, una guía.
Entonces, se les da todo lo que se tiene que hacer y como muy bien dices tú, si no está la disposición, si no están las ganas de cambiar esos hábitos, no se van a tener ningún resultado, es un hecho. O sea, yo lo veo mucho con clientes que tienen, por ejemplo, una persona, lo primero que les explico desde el principio es que la forma que tiene nuestro cuerpo de avisarnos que nuestro estilo de vida nos está matando y nuestro cuerpo nos está dando una última oportunidad, nos está dando la oportunidad de hacer cambios. Ahora, hay personas que dicen, ay, ¿sabes qué? Yo estoy feliz consumiendo mis refrescos, panes, azúcar y refinados y demás, y prefiero vivir un año así que 20 sin consumirlo. Yo digo, perfecto. O sea, un coach no está ahí para juzgar a nadie. O sea, nunca va a emitir un juicio, nunca va a poner una etiqueta, va a decir, tú tienes que identificar muy bien cuáles son tus opciones, identifica tus objetivos, qué es lo que quieres hacer y disfruta de la vida, porque eso es lo que se tiene que hacer siempre. Sin embargo, hay personas que dicen, no, es que yo no estoy listo para pues, fallecer, yo quiero ver crecer a mis nietos, yo quiero ver casarse a mi hija, a mi hijo. O sea, todo esto son personas que tienen ese deseo y esas personas son las que nosotros apoyamos y ayudamos a través del coaching holístico, porque justamente son las que están dispuestas a dejar de fumar hoy, son las que están dispuestas a dejar el azúcar, dejar lo refinado, cambiar la dieta, cambiar su estilo de vida, incluso a veces, incluso puede suceder que representa cambiar hasta de domicilio. ¿Por qué? Porque vivían en un departamento con una torre de telefonía en el techo y les está bombardeando de radiación. Y eso no es fácil, porque ¿qué tal si la casa es de ellos? Bueno, pues hay una decisión, véndela, renta a otro lado, cámbiate un poquito de aires, pero hay que tomar esas decisiones. El camino a la sanación no es fácil, el camino a la destrucción sí. Sí, es lo más fácil. ¿Y cuál es el porcentaje de personas que se han curado de diversas enfermedades contigo? O sea, no un porcentaje específico, pero sí es un gran porcentaje o cómo Muy ves? grande, muy grande. Aquí lo que tengo que mencionar es que creo que nos regulan más a nosotros como un coach holístico que a un médico como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Sí, sí. Nuestra publicidad, a pesar de que yo pueda demostrar en estudios clínicos de laboratorio de diferentes clientes que he tenido, que llegó con glucosa en 400 y hizo el asesoramiento, el coaching, el protocolo que nosotros le dimos durante unos 6 meses y terminó con 80 de glucosa y su hemoglobina glucosilada ya en 5.3, o sea, eso es una remisión, pero no lo puedo decir. Entonces, no puedo decir que curo. De hecho, lo que yo siempre he dicho es, yo no curo nada. Lo que yo veo es qué le falta a usted para funcionar o para que su cuerpo Claro. funcione como la naturaleza lo prevé, le enseño el camino y después, si es cierto, ya tiene la solución y las herramientas en sus manos, pero si quiere agarrar ese camino, no es una decisión muy personal también. Puedo motivarlo a veces cuando nos sentimos un poquito pues desesperados o que nos falta ánimos y demás, pero a final de cuentas el deseo tiene que estar ahí. Entonces, aquí es muy importante mencionar esto, también mencionar lo que decía hace ratito, estamos en un monopolio médico donde se quiere controlar esto, o sea, es decir, si usted se siente mal, vaya con el doctor, punto. Y el doctor no me puede curar, no, pero vaya con él. Muchas veces lo vemos como en el tema del cáncer, estaría 3, 4, pues en teoría la quimioterapia no lo puede curar. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, si le preguntan al oncólogo, bueno, ¿su terapia o la quimio me va a curar? Va a decir no. Bueno, entonces, ¿por qué la hago? Bueno, porque eso es lo que yo sé hacer. Eso es lo que va a decir. Pero realmente no es un servicio, digamos, que fiable en aspecto de enfermedades crónicas. Y sí lo podemos decir. Sin embargo, es muy complicado, ese monopolio preserva lo que son los intereses económicos de la industria farmacéutica y médica, es un hecho. Entonces, muchas veces las instituciones gubernamentales que supuestamente buscan a cuidar la salud de la población, más bien cuidan el bolsillo de la industria. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero mucha gente ya se está despertando. También lo he visto a lo largo de ese tiempo, una alarma para despertarnos para muchas personas. Mucha gente empezó a hacer preguntas que antes nunca hacían y en base a eso se dieron cuenta que las cosas no tienen mucha congruencia a veces con lo que nos están diciendo y empezaron a cuestionarlo, ¿no? Lo pudimos ver hasta con que cuando estuvo ahí todos corriendo para la... Tú ya estás.
Y luego, no, no es cierto, hay que ir por el segundo refuerzo y ya estás. No, no es cierto, hay que ir por el tercero, el cuarto, el quinto. Y ahorita pues ni hablan de ella y ahorita ya es el Paxlovid. Si ya tienes síntomas, tómate el Paxlovid y no se supone que la vacuna todo eso. O sea, como que a final de cuentas nos damos cuenta que es un negocio en donde se está vendiendo, 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 vendiendo y no estamos teniendo el resultado que se busca, no estamos teniendo el resultado que nos prometen o que nos anuncian y mientras tanto se enriquece una industria, ¿no? Es lo que sucede y la gente se porque también hay efectos adversos a todos esos químicos que nos estamos poniendo, inyectando o tomando. Entonces, la gente ya se está dando cuenta que no todo es color de rosa en ese sentido y que no todo lo que nos dicen es un hecho y están haciendo ya las preguntas adecuadas, porque también eso es el trabajo del coach. El coach no dice tanto lo que tienes que hacer, sino que te permite y te ayuda a ti a encontrar la solución en ti mismo. Claro, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Es una serie, como dices tú, de recomendaciones. A lo mejor las palabras que usé no son las adecuadas, pero sí entiendo que es una serie de recomendaciones para mejorar tu calidad de vida. Y eso aporta a, pues, mejorar, ¿verdad? Mejorar y a veces hasta erradicar ciertas Exacto. enfermedades que venían desencadenándose por la falta de atención a esos puntos en los que tú haces observación y del cual eres guía. Uh -huh. ¿Sí? Estoy en lo correcto, entonces, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Con esto último. Sí, sí, lo que pasa es que, como dices tú, muchas veces usamos las palabras y no son las adecuadas porque tienden a malinterpretarse, ¿verdad? Al final pienso que nunca tenemos contentos a nadie y Uh -huh. mucha gente eh, tiene de desahogar muchas veces su coraje, su frustración con quien se deje, ¿verdad? Aunque no lo conozcamos. Sí, Es lo que pasa mucho en las redes sociales y pues ni modo hay que también que saberlo, ¿verdad? por desgracia vivimos en un mundo de censura, es un hecho. Sí, Y nos censuran por todos lados y usan diferentes herramientas para hacerlo. Por ejemplo, los famosos Facebook, por ejemplo, que cuando publicamos algo, no, de repente ya le pusieron como que esta información es falsa. Entonces, en base a eso, pues dicen, ok, pero ¿quién regula a los falsos? ¿Quién checa que lo que ellos están diciendo es verdadero o falso lo sea? Porque pues obviamente en el mundo hay perspectivas y perspectivas distintas. Luego dicen, falta contexto. A ver, falta contexto. En todo falta contexto, pero ¿por qué para esto lo quieres subrayar? O sea, ¿cuál es tu interés o la defensa? O sea, ¿a quién proteges con este tipo de censura? O sea, son las preguntas adecuadas. Y en base a esto es un hecho, o sea, vivimos en un mundo donde la censura está muy, muy, muy fuerte. Si mencionamos ciertas palabras, incluso ya nos bajan los videos, ya no nos permitan poner la información. Y eso ha sido algo que, pues, a lo largo del tiempo, pues, a pesar de que hoy digan, es que nosotros basamos nuestras decisiones de fact-checking sobre la ciencia y sobre evidencia. Bueno, eso hacían desde antes. O sea, si uno se pone a buscar ahorita en Google los anuncios de los años 1950, pues había anuncios donde decían que fumar no causaba. Incluso había un anuncio de médicos fumando, decían, los médicos fuman puro que no causa más. Hoy se sabe que no es cierto. Luego vemos ahorita con un tema más de actualidad, que es muy sensible, que es el tema del autismo. Entonces dicen, no, que las vacunas causan autismo, es un hecho, pero de la misma forma que decían que el fumar no causaba cáncer. Y ahorita estamos viendo cómo el autismo se ha disparado, ya estamos casi en un caso de 5,000, menos, como uno de 1,000 quizás ya de autismo hoy en día y están previendo que se vaya empeorando eso. Y después dicen que el autismo es genético. Bueno, se supone que si algo es genético, pues Charles Darwin argumentaba que pues la sobrevivencia hacía que los genes malos solos, entonces debería de haber menos y menos y no más y más. Entonces es una epidemia realmente lo que está pasando ahí, pero basada en una manipulación de los hechos, en donde nos dicen algo, donde, pues, repito, es un monopolio. Y en cualquier monopolio es muy bueno ser el rey, pero no es bueno para los demás. sí, pues dejémoslo como lo que haces es una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de vida de cualquier persona, ¿verdad? Bienestar, gestión emocional, usamos diferentes Ujú. estilos. También personalidad es un tema que no hemos tocado mucho, pero hay una herramienta hermosísima, fabulosa, que se llama el Enneagrama, que a través de la ciencia también determina que hay 9 tipos de personalidad. Lo usan mucho, por ejemplo, en recursos humanos, en empresas y demás, para determinar el perfil del candidato, etcétera. Por eso hacen esas preguntas y demás, o Ujú. diferentes exámenes y pruebas.
Y esto permite como que tener una idea sin conocer a alguien, sin haber convivido con él, más o menos, pues, cómo es su personalidad a grandes rasgos, porque no es una generalización muy específica, pero es a grandes rasgos. Y a raíz de eso, pues, cuáles son las áreas de oportunidad. Una persona, por ejemplo, de un cierto eneatipo de personalidad, si lo suyo, por ejemplo, es que es muy cuadrado y tiene que todo estar ordenado y demás, pues tiene que trabajar más la compasión, la empatía, diferentes aspectos así, y se les da herramientas para hacer este tipo de cosas. O sea, es integral, o sea, el coaching es eso. Se analiza todo y se ayuda en el día a día de la persona a hacer cambios, y realmente, pues mucha gente lo dice. Yo tengo una página en Doctoralia donde sale mi nombre y hay más de 300 comentarios de mi vida cambió. Y realmente nosotros solo enseñamos el camino. Ellos deciden si lo hacen o no. No dejan de ir con sus médicos porque, no, como digo, no es un servicio médico. Siguen yendo con sus médicos y muchas veces el mismo médico pues es el que valida. Oye, ya estás mucho mejor, pues ya no necesitas tus medicamentos, ya te los voy quitando, te los voy bajando. O sea, siguen con todo, ¿no? Realmente, porque es algo complementario. Claro, y al final termina de ser integral porque también está el área médica con los médicos que atienden a las personas que coachean, ¿verdad? Exactamente. No, pues de verdad me dio mucho gusto tratar este tema, es bastante interesante. Definitivamente, sí. Bueno, pues empezar por redes ¿Verdad? sociales. Uno de sus hijos, porque pues, exacto. Y que ahora es ya mucha gente no usa la televisión, ¿verdad? Como antes, ahora usamos mucho lo que son las redes sociales para el entretenimiento, y pues espero que esto pueda aportar. ¿Nos podrías decir, si tú gustas, cómo te encontramos, cómo te contactamos para quien esté interesado Claro que sí, con mucho que gusto. Pues, hacer, que lo escuches? es muy sencillo. La página de internet es daveharris.com.mx. Ahí es mi página directamente. En redes sociales estoy en TikTok como Dave Harris MX, o también en Facebook Dave Harris MX de México. Y ya con esto pues ya me pueden contactar directamente, y pues ver, subo mucho contenido, hay muchos diferentes videos sobre diferentes aspectos, cosas que podemos trabajar, porque obviamente aquí la idea es difundir el mensaje, como tú decías. Yo quiero que las personas se den cuenta que hay alternativas que viene siendo hoy en día el secreto mejor guardado del siglo. Entonces, tenemos que abrir los ojos ante eso, ver lo que está sucediendo, y gracias a esas plataformas que muchas veces, como digo, nos censuran, pero ya más o menos hay que ser más inteligentes y saber qué palabras no usar, y luego pues la gente ya puede ver más o menos que sí hay alternativas y hay mucha esperanza, sobre todo, ¿no? Porque el miedo es muy feo, el miedo es una herramienta de mercadotecnia, el miedo se usa incluso en la medicina para forzar a algunas personas a tomar decisiones apresuradas sobre tratamientos y demás. Y no hay que dejarnos llevar por miedo, por impulsos así. Hay que siempre respirar, y entonces hay muchos videos, palabras de aliento que permite como que a las personas pues ver las cosas desde otra perspectiva. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas veces el miedo pues nos gana y nos dejamos llevar, ¿verdad? Por el miedo, además de que bajan nuestras defensas, que creo, desde mi punto de vista, que fue lo que pasó cuando estuve. Mucha gente no, ¿verdad? Entonces, pues como dices tú, hay que cuidar muchas veces las palabras y bueno, pues te reitero mi agradecimiento por aceptar la entrevista. Te agradezco Y mucho. De hecho, si te parece bien, para las personas que te ven y que te escuchan en este video, si me contactan directamente y que digan que pues vieron esa entrevista conmigo y demás, les voy a hacer un regalo a las personas que te ven. Escribí 2 libros. La primera es sobre la, y el otro se llama Sanación Prohibida, están en Amazon. Pues si me contactan y me dicen que vieron esa entrevista contigo, les voy a obsequiar lo que es la versión digital de mi segundo libro, que es Sanación Prohibida. Entonces, pues aquí estoy a la orden para quien quiera. no, pues muchísimas gracias. Ya saben, pues es muy interesante el tema y creo que no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Y pues nuevamente muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, Jessica.
Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Igualmente.